Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a una nueva edición de Identidad desde Uruguay, hoy con la presencia en los micrófonos del profesor y psicólogo Jorge Schneiderman. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto, como siempre, de poder contactarme contigo y con la audiencia de Radio Sefarad. Bueno, el gusto, como siempre, es nuestro recibirte aquí en esta casa en la que hoy nos hablarás del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Exactamente. Bueno, al cumplirse el próximo 27 de enero el 75º aniversario de la liberación de Auschwitz, como todos saben, se celebrará en esa sureña localidad polaca una ceremonia conmemorativa que congregará a altos dignatarios de todo el mundo y bueno, y contará con la presencia de muchos sobrevivientes, ¿no? Y bueno, por supuesto que ese tipo de actividades se desarrollarán también en otras partes del planeta. De hecho, te cuento que aquí en Uruguay se dispuso la creación de una comisión integrada por referentes de la política y la cultura a los efectos de desarrollar actividades acerca de la significación histórica del Holocausto y otros genocidios perpetrados a lo largo de la historia. Ahora bien, es un tema sumamente escabroso todo lo que tiene que ver con Auschwitz, por lo que representa en sí ese término, ese lugar. Y a veces nos planteamos la pregunta, ¿existe acaso término alguno capaz de significar lo que la malicia del hombre es capaz de perpetrar contra su prójimo? Yo creo que no. Mirá, a veces para tratar de dimensionar realmente la macabra proyección que ha tenido a través del tiempo lo acontecido en aquellos aciagos años, ¿no? A veces a uno intentando buscar sentido al sinsentido, me viene a la cabeza una frase de Rainer Maria Rilke, ¿no? Que dice: bienaventurados los que saben que detrás de todos los lenguajes se halla lo inexpresable. Pero bien, vamos un poquito a hacer historia, ¿no? El 27 de enero de 1945, justamente, sellada ya la suerte del Tercer Reich en la contienda, las tropas soviéticas vencedoras de la Wehrmacht en el frente polaco procedieron a la liberación del complejo de campos de concentración y exterminio de Auschwitz, ¿no? El Auschwitz, el inicial, Auschwitz II, Birkenau, bueno, y estaba también Monowitz y un montón de establecimientos anexos, ¿no? Apenas 9 días antes de que se produjera la llegada justamente de estas tropas aliadas, el comando de las SS dispuso, por orden expresa de Himmler, ¿no?, el inmediato traslado a pie, ¿no?, a pie de alrededor de 60.000 prisioneros hacia la localidad polaca de Wodzislaw, ¿no?, situada a poco más de 60 kilómetros de Auschwitz, para desde allí ser redistribuidos por vía férrea a otros centros de confinamiento, ¿no? Como consecuencia del frío, la desnutrición y la fatiga, esta deleteria marcha de la muerte cobró la vida de alrededor de la cuarta parte de las personas evacuadas. Pero en fin, eso fue unos días antes. Ahora, ¿qué pasó ese 27 de enero, no? Seguramente, Alejandro, creo que ninguno de los ninguno de los soldados del Ejército Rojo comparecientes a aquella gélida y lluviosa jornada invernal hubo de imaginar que al otro lado del cerco les aguardaría el más lóbrego e impactante de los infiernos, ¿no? Entre la densa bruma asomarían montículos de cadáveres en avanzadísimo estado de descomposición, fosas comunes a medio cubrir, fosas, digamos,
a medio cubrir, pero atiborradas de restos humanos destrozados, hornos crematorios aún encenizados, cámaras de gas semiderruidas a los efectos de no dejar pruebas, no sé, bajo apariencia de salas de baño, como todos saben, fueron construidas estas especies como de gabinetes de la muerte, ¿no? Y bueno, recintos desbordados de maletas, prendas de vestir, anteojos, piezas dentales, prótesis ortopédicas y toneladas de cabello acopiados cual parvas de heno, ¿no? Bueno, un verdadero Así, horror, Jorge, disculpa que te interrumpa, sí, sí, por que supuesto, me sí, hace recordar a una exposición que se sí, estuvo desarrollando aquí en España, Auschwitz, no hace mucho, no muy lejos. Son dos sí. frases, ¿no?, contiguas que dicen mucho. No hace mucho, es cierto, 75 años no son tantos y no muy lejos. Hay que mostrar, hay que continuar sabiendo lo que ocurrió. Eso es lo que estás haciendo tú ahora, pero hay que hacer algo más, ¿no?, que esos actos de conmemoración. Exactamente, exactamente. Fíjate, yo creo que una de las grandes herramientas de las que disponemos es la memoria y la justipreciación de la historia como elementos indispensables para poder perpetrar precisamente la memoria, rendir tributo a tantos y tantos millones de seres humanos que fueron literalmente masacrados por la barbarie nazi. Y un poco redondeando el concepto, ¿no? O sea, de la significación de ese oscuro día, ¿no? Oscuro día en el sentido significó salir al encuentro de un horror para muchos impensado, ¿no? Porque ya que hacinados en oscuros barracones, digamos, casi exánimes, y ni siquiera con la fuerza mínima necesaria para exteriorizar emoción alguna ante la inminente liberación, miles de personas devenidos en, qué sé yo, en osamentas vivientes a causa de la inanición, la fiebre tifoidea y la disentería, aguardaban con el dolor tatuado en el cuerpo y el alma, ¿no? Ese último estertor salvador que pusiera fin a su agónico tormento. A tal punto fue la calamidad, a tal punto fue la calamidad que poco después, allá por el 16 de abril, si no me equivoco, en tanto la batalla de Berlín estaba, digamos, marcando el final de la toma de Alemania por parte de los aliados, se producía también la liberación de Buchenwald, ¿no? O sea, un campo de concentración situado a más o menos unos 10 kilómetros de la ciudad de Weimar. Y fue tal el horror de lo que encontraron las fuerzas norteamericanas, ¿eh? Que previendo que en el futuro probablemente muy pocos habrían de dar crédito a la descripción de la barbárica entidad de los crímenes que allí se habían constatado. Bueno, el general Eisenhower, ¿no? A la postre presidente de los Estados Unidos, ordenó, sin mayores dilatorias en ese momento, la realización de un pormenorizado relevamiento fotográfico y fílmico del lugar, ¿no? La paulatina liberación de los campos de concentración de Maidani, de Auschwitz, Sobibor, Maidani, fueron, digamos, mostrando la desembosada realidad de, podríamos decir, el rostro más perverso de un régimen liberticida y genocida capaz de mancillar hasta lo inenarrable la honra de la otrora patria de Goethe, de Schiller, de Schopenhauer, los hermanos Grimm, qué sé yo. Ahora, como vos bien decías, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con este tipo de actos? Que bienvenidos sean, todo lo que implique retomar
lo acontecido para evitar que eso se perpetre en el futuro. No alcanza con quedarnos en actos ceñidos a fechas redondas, o todos los 27 de enero establecerlo por decreto como un día para recordar. Creo que la mejor manera de honrar la memoria de tantas y tantas víctimas es precisamente mantener a través de la educación, la divulgación, evitar que se continúen generando situaciones de desacreditación, de menoscabo, de lo que fue, sin dudas, una de las masacres más atroces de las que ha conocido la humanidad. La degradante instrumentalización de la ciencia y el conocimiento al servicio de los delirios eugenésicos de Hitler, acrecentó en definitiva la infame plasmación, fíjate vos, de un plan de exterminio fríamente premeditado, metódicamente planificado y estratégicamente ejecutado, ¿no? Eufemísticamente, sus artífices, ¿no?, habrían de denominar la solución final del problema judío, ¿no? Hace apenas, como decías vos hace un ratito, apenas 75 años, ante la connivente mirada de muchos y la imperturbable indiferencia de casi todos. Ahora, corrió mucha agua debajo de los puentes, y más allá del tiempo transcurrido, fíjate vos, aún perviven entre nosotros nefastas expresiones ideológicas y dogmas religiosos sacralizadores de la muerte, cuya razón existencial se funda más que nada en la negación y destrucción del otro. Y en consecuencia, creo yo, se impone reivindicar cual imperativo categórico, digamos, la justipreciación de la historia, como te decía hace un ratito, ¿no?, como herramienta importantísima para poder neutralizar el negacionismo y la irreverente prédica de quienes aún hoy, en pleno siglo XX, en 2020, ¿no?, persisten impunemente en banalizar la Shoah a través de su minimización y su caricaturización. Es algo realmente inentendible, ¿no? Porque no nos olvidemos que el hombre siempre termina pisando sisíficamente la misma piedra una y otra vez, ¿no? Cual una condena, ¿no? Fíjate que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, cuántas cosas han pasado. El holocausto también vivido en Ruanda, lo que está aconteciendo en Siria, todos los enfrentamientos, las conflagraciones que se fueron dando durante la segunda mitad del siglo XX, y el ser humano continúa campante, y cada tanto nos reunimos en torno a una convención, realizamos encuentros que terminan siendo anodinos y no apuntan realmente a la esencia, que es generar conciencia, repensar, interpelarnos como especie. Es increíble que hace menos de un siglo el ser humano haya podido infligir tanto dolor, tanta maldad. Es realmente irreductible a la lógica, ¿no? Y yo entiendo que, en tal sentido, Alejandro, que la natural propensión del hombre a someter a su prójimo a los arbitrios de su voluntad de poder ha sido intemporalmente un caldo de cultivo de regímenes totalitarios, como el nazismo, ¿no?, precisamente, que es la quinta esencia del horror totalitario, cuyos principales aliados son y serán, más allá del poder coercitivo de la fuerza, las armas, estos aliados de estos regímenes son el temor y la cómplice aquiescencia de quienes optan por la indiferencia. Yo recuerdo también en estos momentos
aquello que decía Einstein, ¿no? De que la vida en sí no es algo peligroso por las personas malas, sino por aquellos que se quedan a la distancia sentados mirando lo que pasa. Y creo que una de las cosas que tenemos que ver es que más allá de las instituciones, más allá de lo que nos pueden mandatar las grandes organizaciones, todos y cada uno debemos generar instancias de diálogo, de enfrentarnos a la descarnada realidad. Mira, hace poco estaba revisando unos archivos sobre si esto se pudo o no se pudo evitar. No estábamos en la Edad Media, estábamos en la década del 30. Alemania, más allá de todos los trastornos del estado de anomia social sobreviniente al final de la Primera Guerra Mundial, era un país tecnológicamente avanzado, una especie de faro cultural, y tenía un nivel de desarrollo científico impresionante, impresionante. En ese contexto, en el marco de un mundo que también estaba emergiendo hacia un grado de desarrollo a nivel científico, tecnológico, emerge esta circunstancia que pintó de cuerpo entero lo que era la decadencia de una humanidad que se había olvidado de lo esencial, se había focalizado en el desarrollo, criterios desarrollistas, en la productividad, y se había olvidado de lo más importante, que es el respeto por el otro, el establecer saludables relaciones de alteridad, ¿no? La otredad en sí, tema que en algún momento Levinas encaró brillantemente. Eh, eh, Desde luego que es, yo, sí, sí, Jorge, es increíble lo que sucedió, como decimos, no hace tanto que sucedió y es necesaria esa divulgación y esa educación en estos acontecimientos que tuvieron lugar entre nosotros y entre iguales, que es lo más difícil de entender y lo más duro de es, asimilar. Hay que conmemorar días como este 27 de enero, como tú decías, en actos, pero hay duramente que hablar también de la crudeza de esas imágenes de las que nos hablabas, de esos, esas personas que ya habían sido desposeídas de toda identidad y de prácticamente una condición física humana. Hay que mostrar esas imágenes a través de palabras como esta y de programas también como estos para hacer conscientes a las personas que solo ven un día marcado en el calendario, pero hay que crudamente, repito, llevarlos y transportarlos sí, a ese lugar que alza los pelos, ¿no? Te pone la piel de gallina, pero hay que sí, hacerlo para, como bien decías también, sí, sí. mostrar a las generaciones venideras, a las más jóvenes y a las que desconocen estos actos tan desgraciados, lo que un hombre puede hacer a los hombres. Exactamente, Alejandro. Yo quiero reivindicar en tal sentido la labor, porque creo que nos corresponde a las generales de la ley. Radio Sefarad es una emisora que a lo largo de todo el año brinda contenidos donde se muestra en toda su dimensión lo que ha sido la historia desde una actitud crítica, reflexiva, interpelando a la historia, e interpelándonos desde el presente y tratando de que, bueno, que no puntualicemos, no sea que un 10 de mayo recordemos solamente ese día la quema de libros de Berlín o el 9 de noviembre la noche de los cristales rotos. Son temas que deben estar en permanente circulación, tratando de generar instancias educativas. Acá, tanto en Mensuario de Identidad como en otras publicaciones de la comunidad, se procura realizar ese tipo de actividades. Quiero
recordar un poco la importancia que tiene la labor del Centro Recordatorio del Holocausto aquí, presidido por la profesora Rita Vinocourt, que tuviste el gusto de dialogar las otras veces. Bueno, la reinauguración del Museo de la Shoah, y tratar de generar instancias de formación continua. Hay grupos que desde el Centro Recordatorio del Holocausto, docentes, en su mayoría voluntarios, que desarrollan actividades de difusión y divulgación en centros educativos, tanto a nivel público como privado. Elevar esto al plano de la conciencia colectiva creo que es precisamente, como señalaba hace un ratito, el gran imperativo, ¿no? Que debe trazar un poco el camino para que la llama de la memoria de quienes fueron literalmente masacrados por la bestia nazi permanezca por sobre todas las cosas, para honrar su bendita memoria, pero para que este tipo de atrocidades no se produzcan nunca más, nunca más, y que exista definitivamente la posibilidad de establecer ese antídoto que evite precisamente la perpetración de estos desgraciados episodios. Y creo que ese antídoto se sustancia, podríamos decir, en la educación, en un criterio amplio, tratando de no tomar a la historia como un corpus frío, estático, sino como un devenir del cual debemos nutrirnos para poder generar futuro en clave de solidaridad. Un poco, para terminar, haciendo lugar al otro como alguien que me constituye, porque yo soy también el otro. Yo debo establecer una actitud empática, independientemente de las distancias ideológicas, filosóficas, religiosas. Tengo que entender al otro como alguien que me constituye, y así recíprocamente. Y entiendo que de esa manera vamos a poder trazar de aquí en más un rumbo un poquito más claro, y podamos por ahí desmalezar de odio todo lo que ha sido este pasado siglo XX, y que no le va en saga este siglo XXI, que cambie su curso, ¿no? Así que bien, esta pues era la idea, Alejandro. Sí, Jorge, con ese deseo despedimos Identidad desde Uruguay, este espacio en el que acercamos las voces de colaboradores del mensuario Identidad. Recordamos la página web a todos los oyentes, mensuarioidentidad.com.uy, donde seguiremos hablando de historia, difundiendo este tipo de situaciones, estas manchas en la historia, por decir de alguna forma, que son necesarias traer a programas en Radio Sefarad y en otros espacios también. Este es el nuestro, Sí. Así que gracias por formar parte de él y compartir con los oyentes todas estas reflexiones. Bueno, seguiremos entonces recorriendo estos caminos de la historia, Alejandro. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Jorge. Cuídate.